Hay conversaciones que no necesitan escenario, solo una mesa, un café caliente y el corazón dispuesto a escuchar. Conversaciones que no buscan respuestas perfectas, sino verdad, que nacen de la vida real, de lo que se pregunta, de lo que se duda y de lo que se cree. Hoy, bajo el mismo cielo, hablamos de fe vivida, de lo cotidiano y de esas preguntas que muchos callan y que otros se animan a poner sobre la mesa. Esto es Bajo el mismo cielo y el tema de hoy, antes que se enfríe el café. Hola familia de Bajo el mismo cielo, bienvenidos a un episodio más. Hoy los quiero invitar a una conversación sencilla, honesta y muy amena junto a un queridísimo amigo que se llama Edgar Tena, creador del podcast Numerario de Barrio. ¿Cómo estás, Edgar? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué alegría estar contigo platicando. La alegría Entonces, es mía. Sí, nos faltó el café, pero no importa. Sí, eso es lo de menos. Te debo el café, pero el título lo pusimos precisamente por eso, porque antes de que se nos enfríe un café, vamos a tocar temas muy interesantes tú y yo. Me parece muy bien. Y en la próxima va a haber un café. Exactamente. Así tenemos que regresar. Así es. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con una oración? ¿Sí? Me parece muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos esta conversación en tus manos. Que nuestras palabras sean sencillas, verdaderas y útiles para quien nos escucha. Que en lo cotidiano sepamos reconocerte y que este espacio sea un lugar de encuentro, descanso y luz. Amén. Amén. Bueno, de nuevo, de verdad, feliz de que estés aquí con nosotros y bueno, quisiera empezar con preguntarte, pues, ¿quién es Edgar Tena, ¿no? Y que nos comentes también sobre este creativo podcast Numerario de Barrio. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues primero ahorita que estás en la oración, que efectivamente esperemos que les sirvan. Así es, a las lo más personas. importante. Sí, porque no es hablar por hablar, ni Así tomar es. café por tomar café. Así es. Sino que le sirva a la gente. Y yo tengo una enfermedad que se llama déficit de atención. ¿Cuál era la pregunta? Mentira, ¿en serio? Sí. ¿Quién es Numerario de Barrio o me preguntaste? Bueno, primero, sí. ¿Quién es Edgar Tena? Y luego perfecto. pasamos al Numerario de Barrio, que tiene el nombre del podcast. ¿Sí? Bueno, a ver, yo soy mexicano. Yo nací en México y tengo 37 años. Va a cumplir 38 años, según yo. Y yo fui numerario. Bueno, yo de chico no conocía el Opus Dei. Mi historia, fíjate que no te voy a contar mi proceso vocacional porque es un poco largo. No, pero... no importa, tenemos tiempo. Tenemos perfecto. mucho tiempo. Antes que se enfríe el café. Entonces, pero no, el chiste es que yo creo que como casi todos, ¿no? O sea, somos católicos, pero pues poco practicantes. Correcto. Entonces, pues así fue mi vida. De chiquito, o sea, siempre en mi casa hubo respeto hacia la figura del sacerdote. Qué bien. Y yo me acuerdo que siempre vi en las comidas familiares un sacerdote, el amigo de la familia, y tenía ese respeto. Me atraía, pero nunca como para ser sacerdote. O sea, nunca lo llegué a pensar. Pero me atraía un poco la figura. Entonces, cuando yo conocí el Opus Dei, que no lo conocía, lo conocía hasta los 17 años, y cuando me contaron que podía hacerme santo en medio del mundo, que podía santificarme, que podía ofrecer todo mi trabajo a Dios y que vivíamos el celibato apostólico, y además algo que me impresionó mucho, que la gente sabía, porque yo no sabía rezar el rosario. Es más, yo creo que nunca había rezado el rosario hasta que llegué al Opus Dei. Entonces me impresionó cómo una persona de mi edad se sabía el rosario. Y sobre todo yo decía, bueno, es que debe ser súper inteligente para saberte todas las letanías porque son muchísimas. Claro. Y yo pensé que nunca me las iba a aprender. ¿Cuántos Entonces años yo tenías? miraba, tenía 17. Ya debería haberme lo sabido, pero esa es otra historia. No. Entonces, la cosa es que eso, de chico, pues me atraía la figura. Cuando conozco el Opus Dei, me gusta, pues, el entorno del Opus Dei, y yo pido mi admisión como numerario,
que para los que no sepan qué es un numerario... Ahí va. Disculpa vamos, que te ahí interrumpa, vamos. porque sí sé que estamos en un entorno católico y deberíamos de saber, pero no por hay ahí tantas oí organizaciones también en la que iglesia. no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, ¿verdad? Exactamente. Entonces... De hecho, justamente le iba explicando que la gente preguntara. Ajá. Pero lo del Opus Dei, primero que nada. O sea, ¿qué es el Opus Vamos. Dei dentro de la Iglesia Católica para nuestra comunidad? A ver, también resumió muy en corto. A mí me gusta una frase que decía el fundador: haz lo que debes y está en lo que haces. Así es. Entonces, eso, como yo siempre resumo lo que es el Opus Dei, pues hacer lo que tienes que hacer. Si en ese momento tenemos que trabajar, pues es trabajar. Si tenemos que grabar un podcast. Si tenemos lo que tengas que hacer, estar con la familia, en misa, donde sea, pero estar con tus 5 sentidos pues metido en esa actividad. Y al fin de cuentas, si estás haciendo lo que te toca, por supuesto que vas a poder llegar al cielo, porque estás cumpliendo la voluntad de Dios en cada momento. Malo cuando estamos en la escuela y deberíamos de estar en la casa, o cuando estamos con la familia y estamos en el celular con otras personas. Entonces creo que ya no estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros. De nosotros, correcto. Entonces eso es como yo resumo el Opus Dei. Pues muy bien, ¿no? sí, muy bien descrito, sí. Y ya, pero el Opus Dei realmente es santificar tu trabajo en medio del mundo y el ser apostolado. Ser Esa es la santos, filosofía, ser santo. que es el final, y sobre todo la finalidad. en el trabajo, ¿no? Entonces, hace poco tuvimos una discusión porque la frase dice con amor. Ajá. Entonces decíamos, bueno, o sea, hay trabajos que a lo mejor lo haces con amor o lo haces sin amor, pero en cuentas es agradable a Dios. Ajá. Entonces peleábamos por esa palabrita que es amor, pero bueno, total. Cosas pequeñitas. Y dentro de esto, que viene a ser numerario de barrio. Y dentro del numerario de barrio vino mucho después, pero dentro del Opus Dei están ciertos miembros, que uno de esos miembros son los miembros numerarios que son los que cooperan orgánicamente dentro de la organización, y hay unos miembros que son supernumerarios, hay unos miembros que son los agregados, y concretamente el numerario se dedica, vive el celibato apostólico. Tu gente sabe qué significa. Entonces, pues también me gusta explicarlo, porque más que decir el de no casarte para entregarte a Dios, más que verlo significativamente, yo lo veo como Jesús, pues que más que el no casarte es como más bien nosotros pues nos abrimos a todas las almas, como lo hizo Jesús, y de esa manera pues podemos llegar a todas las personas, para no verlo como una connotación negativa de que pues no me caso, ¿no? Bueno, no, al revés, no es que no me esté casando, sino que me estoy abriendo a todas las almas. Claro. Entonces esa es la figura del numerario, ¿no? El supernumerario, la gente piensa que ser super significa como Superman, entonces porque ellos sí se pueden casar, y pues tampoco es que sea algo de rango, o que sea mejor uno o que sea mejor el otro, digo. Simplemente pues son distintos. Son distintos y son vocaciones. Claro. Cuando le cuento a mis amigos, ¿no?, que vivo el celibato apostólico, bueno, pero puedes tener novia, y que pues no puedo tener novia, o sea, pues es el camino, ¿no? ¿Para qué hay que tener una vez si estoy viviendo el celibato apostólico? Pero el fin de ese celibato siempre vas a estar en esa... Sí, vivir célibe toda mi vida. Entonces, mis amigos se sorprenden y me dicen, no, es que qué difícil, yo no pudiera. Le digo, bueno, pues efectivamente, tú no pudieras porque tú no tienes una vocación. Exacto, tú tienes un llamado. Yo que tengo un llamado, que así. sí tengo una vocación, pues es porque yo digo, es que es fácil. Yo lo pienso en mis amigos y digo, pobres de mis amigos, pues porque porque también es mujer, es una hijos, responsabilidad. hoy en día pues que a nivel mundial está la crisis económica, entonces pues tener como que esa presión de tener que tus hijos, una escuela, la educación, y sales de trabajar y luego tus hijos con quién los deje. Digo, o sea, a mí se me hace más fuerte. ¿cómo llamarle? Más fuerte o más, sí, más fuerte, o más sea, desafiante, el casarte, quizás. más desafiante totalmente, ¿no? O sea, el tener una familia, porque implica muchísimo más cosas. La gente me dice, oye, es que qué fuerte haber tomado una decisión, y de chiquito, a los 17 años, yo sentía a los 17 que no estaba chiquito, hoy lo pienso, y digo, no, sí estaba muy chiquito, pero no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Sí, convicción. La mantengo, y al fin de cuentas, pues me gusta mucho escribir. Entonces, parte de esas escrituras que voy teniendo y pláticas con mis amigos, la gente luego dice, oye, es que es muy fácil para ti tener esta vocación. Y bueno, pues es que no es tan fácil. O la gente dice, es que contigo eres feliz pues con esa vocación. Y pues, o sea, sí, pero es que toda mi vida sea feliz. Todos tenemos momentos de oscuridad, todos momentos tenemos de dudas, todos tenemos luces y sombras, ¿no? Pero a veces que la gente piensa pues que como estás cerca de Dios, pues ya eres plenamente feliz. Y bueno, la teoría lo dice, pero la práctica, pues vivimos en un mundo que no es perfecto. Pues claro. Entonces, pues bueno, no es que sea una vida
de rosa, una novela rosa, sino que... Es fantasioso pensar, creo yo, que vamos a tener una vida perfecta si estamos en determinado ministerio, servicio, llamado, porque mientras estemos vivos, como dices tú, estamos expuestos a esas tormentas, a esas luces, a esas sombras, pero tenemos a un Dios todopoderoso que camina de nuestra mano. Exactamente, esa es la clave, caminar junto con Dios, porque en el momento que te sales de la carretera, pues ya, es complicado, ¿no? Ya es complicado. Y sí, a mí me gusta también mostrar como que esa parte de que no somos, o sea, porque a fin de cuentas luego pasaba antes, ¿no? Sí. O sea, que ves a los santos y los santos pues eran solamente sacerdotes o monjes, entonces, y tenían toda su vida perfecta. Bueno, pues no hay que humanizar a todos esos personajes para darnos cuenta que nosotros también podemos llegar a ese nivel. Claro. ¿No? Entonces, porque tampoco es que hubieran hecho cosas, pero no hay cosas extraordinarias. Hay un mexicano que a mí me gusta mucho, entonces... Un mexicano, un santo. Un niño mexicano, San José Sánchez del Río, entonces que tiene una película que se parece a tu nombre del podcast, pero bueno, luego hablamos de eso. Okay. Entonces, yo me ponía a pensar, porque es un niño, a los 14 años murió mártir, entonces le abrieron las plantas de los pies para que caminara por su pueblo y que así, pues negara su fe y él caminó. Entonces yo me ponía a pensar en él y dice, o sea, qué fuerte. O sea, yo no pudiera, ¿no? Entonces digo, o sea, no sé qué haría en ese momento, pero yo no pudiera. Y me ponía a pensar hasta que ya pregunté y me dijo, bueno, pues es que también es un don, el don del martirio. Sí. ¿No? Entonces, por supuesto que el niño lo recibe. Entonces, porque, en fin, había hecho como una teoría alrededor de eso, pero bueno, entonces... Qué bonito pensar así, de que pues en cada uno de nosotros hay un llamado específico, no sé, un sueño que yo creo que Dios nos graba en el corazón cuando nacemos, porque si lo vemos así, creo que perdemos esa mala costumbre de estar como juzgando a los demás de por qué eres célibe, por qué te casaste, por qué eres sacerdote, por qué, o sea, siempre el por qué no eres como yo, o no piensas como yo, o no vives la vida como yo, sino que desde esa perspectiva que tú planteas, nos da la libertad de poder aceptarnos como Dios nos hizo y más bien apoyarnos, ¿no? Y ser más empáticos con nuestro llamado. Y que también, al fin de cuentas, es conocernos, porque luego pasa que pues vas conforme va el mundo y vas pues como una ovejita caminando, ¿no? O un borrego, diría mi mamá. Entonces, y bueno, tenemos también que hacer un examen y ver pues qué cualidades tenemos nosotros, qué virtudes, qué dones y para qué nos está llamando Dios. Si nosotros no hacemos ese discernimiento, pues es muy fácil que nos podamos equivocar de camino, ¿no? O que queramos vivir la vida de otro. O que queramos vivir la otra persona. Yo tengo mucho el tema de autenticidad, luego platicamos sobre eso. Mira qué bien. Pero sí, la cosa es eso, que tenemos que ser auténticos y descubrir cómo somos, qué virtudes tenemos para poder servir mejor a Dios, servir mejor a las demás personas y al fin de cuentas para ser fiel a mí mismo. Ser más felices también. Sí, claro. Porque al fin de cuentas luego pues vas creciendo y empiezas a agarrar pedacitos que te gusta de uno o luego te gusta otra persona y así vas desgranando a otras personas y vas agarrando cosas que te gustan de los otros y dices, bueno, es que si Dios te creó único e irrepetible, o sea, ¿por qué agarras cosas de otras personas? Claro. O sea, tienes que ser auténtico y vivir tu fe y vivir tu vida de manera auténtica como este niño, San José Sánchez del Río, o con muchas personas más que son auténticos. Entonces, pues bueno, eso es a mí como me gusta, ¿no? Entonces, pues ese es el Opus Dei, esos son los miembros que existen y bueno, también están ya lo había mencionado, pero también los agregados, que también ellos viven el celibato apostólico y ya está. A los 17 años tomé yo esa decisión. ¿Cómo la tomaste así? ¿Un día fuiste a la iglesia? O sea, sí, cuéntanos cómo fue eso. Totalmente. No, fíjate que también lo mismo, o sea, era católico, pero nunca hacía oración, ¿no? Hoy te estoy leyendo... Lo que se llama católico light. Católico light, totalmente, ¿no? Te estoy leyendo un libro que justamente habla sobre eso de cómo orar, ¿no? Pues porque vamos a la iglesia y escuchamos, ¿no? Que está en la Biblia, oren sin cesar. Bueno, pues ¿qué significa orar sin cesar? ¿Qué tengo que hacer por orar sin cesar? Entonces, yo aprendí a hacer oración, que al fin de cuentas pues es platicar con Dios. Exacto. Entonces, y a partir de ahí me enamoré de hacer oración escrita. Entonces pude leerte unas páginas, pero no lo voy a hacer. ¡Qué lindo! Sí, claro que sí. No lo voy a leer porque es mi interioridad. No? Por lo menos una. En el próximo podcast lo hablamos. Está bien. Entonces, pero sí, la oración escrita soy amante y es eso, estar escribiendo y platicando con Dios algo en común. de todo lo que va saliendo, ¿no? Lo hago también.
Qué bonito. Es buenísimo. Es buenísimo, Entonces, sí. una vez tenía novia, estaba empezando a acercarme a Dios. ¿Eso es a los y 17 desde chiquito, años? sí. Okay. Bueno, desde los 15. Pero Ok. bueno, esa es otra historia. Entonces, no, desde chico yo me acuerdo que sentía un hueco en el corazón. Y, o sea, yo me acuerdo que lo sentía claramente, ¿no? Entonces yo siempre pensé que, pues, que iba a ser una niña quien lo llenara. Sí. Entonces, pues ya está. Tuve una novia, ya no me acuerdo si se llenó o no se llenó el huequito. Pues, a lo mejor en ese entonces, 15 años, Claro. ni siquiera sabes qué está Claro, pasando. claro. ¿No? A los 17 años que realmente tuve otra novia, entonces, y que empecé a acercarme más a Dios, una vez haciendo oración, leí un pasaje del Evangelio que no tiene nada que ver con la vocación, pero pues es un pasaje del Evangelio donde dice que nadie puede servir a dos señores a la vez. Así es. Entonces, cuando leí eso, dije, oye, ahí me cayó El 20. como decimos, que dije, bueno, o sea, es cierto, o sea, ya no tengo ese huequito que tenía antes, pero ahora la duda es quién lo llenó, o Dios o la niña. Ajá. Pues porque siempre había pensado que era una niña. Entonces dije, mira, lo voy a resolver muy fácil, pues voy a dejar de frecuentar a Dios y pues sigo con la niña, ¿no? Si al fin de cuentas veo que no era la niña, pues regreso con Dios. Porque si es al revés, que empiezo, que le digo a la niña que siempre no, voy con Dios y si no era, no creo que me acepte de regreso. Entonces el problema es que, bueno, voy a dejar a la niña a Dios en un segundo Déjate lugar. a Dios. Pero el problema es que lugar. lo hice haciendo oración y sentí como Dios sí se sintió que lo dejaron en un segundo lugar. Claro. Entonces dije, bueno, pues el volado, ¿no? Entonces me aventé totalmente por Dios. ¿Dejaste la niña? Dejé a la niña y ese huequito que sentía, o sea, ya no lo he vuelto a sentir desde ese entonces. Qué entonces ese belleza. fue como mi proceso vocacional, ¿no? Qué belleza. Entonces, y Sentiste claramente la convicción de platicando que con él. estabas haciendo lo que Dios te Sí. había llamado a hacer. Ese es el resumen, Sí. ¿no? Digo, porque obviamente pues fue retiros espirituales, Claro. los sacramentos, la dirección espiritual, pero en resumen fue eso, haciendo oración y con ese pasaje del Evangelio, que fue cuando dije, bueno, pues no puedo servir a dos personas, Claro. o Dios o a la novia. Luego me enteré que sí se puede, pero a los 17 años que no piensas, pues pensaba que no se podía. Entonces, gracias a Dios, ¿No pues salió esta extrañaste más vocación. a la novia? No. Fíjate que no. Y ya, nunca más le volví a hablar, lamentablemente. Y con la primera sí nos seguimos hablando, me llevo muy bien con ellos, me invitó a la boda, no sé qué. Entonces, Son amigos. todos maravillosos, somos amigos. Qué Sí. bueno, qué bueno. Y bueno, pues ese es Edgar Tena. Estudio arquitectura, ejercito mi tiempo de arquitectura. Ahora me acabo de venir a vivir a Estados Unidos. Y Bienvenido. Muchas gracias. Estoy aquí en Miami, feliz de la vida. Escasos 5 meses. Bienvenido a Entonces, tu casa. Muchas gracias. Espero que muchas vuelvas gracias. muy, muy a menudo a tocar diferentes temas. Esperemos que sí. Entonces, pues ya, estoy aquí viviendo y pues ya está. No sé qué más contarte de mí. Creo que No, ya terminé. excelente, excelente. Bueno, estamos ya llegando a finalizar la primera parte de este episodio. Vamos ahora mismo a identificar con un espacio musical y ya regresamos con mucho más de Bajo el mismo cielo. En el silencio de mi alma escucho su dulce voz. La Virgen nos llama a vivir en el amor. Y en la montaña sagrada ella nos guía hacia la luz, nos muestra el camino a casa en el corazón de Jesús. Ora, ora.
Esto es Bajo el Mismo Cielo. Estamos conversando con Edgar Tena antes de que se enfríe el café. Edgar, ¿por qué numerario de barrio? ¿Por qué numerario de barrio? Muy buena, ¿eh? Porque, bueno, ya te platiqué quién es Edgar, que se lo puse, y yo decidí ser numerario. Numerario de barrio salió hace relativamente poco porque lo que quería hacer era dar a conocer un poquito más la iglesia, al final de cuentas, porque pues me pasa, ¿no? O sea, vas conociendo a la gente, vas escuchando sus experiencias del por qué se alejan de la iglesia. Sí. Y a veces que son cosas tan sencillas que dices que, o sea, ese no era el camino, ¿no? Por no hablar o por no preguntar, ¿verdad? Sí, me acuerdo que por no aclarar. Una compañera de la preparatoria dejó de ir a misas porque dice que en el funeral de su abuelito el sacerdote le echó vino normal y luego le echó vino blanco para ponerse borracho. Entonces dices, pues si supieras que no es vino, es agua, ¿no? Entonces cositas así tan sencillas que la gente le hace falta mucho educarse. Sí, mucho educarse y sobre todo más que se acerquen a los sacramentos. Yo creo que una persona que viva cerca de Dios, cerca de los sacramentos y cerca de su parroquia, pues te ahorras demasiados problemas, ¿no? Claro. Pues porque a veces el calor que no lo encuentras en casa, pero lo encuentras en la parroquia. Así es. El problema es que como están lejos de la parroquia, pues el calor que deberían encontrar en casa, pues lo terminan encontrando pues en otros lugares, en otros lugares que no y no convienen. siempre son buenos. Entonces, pues total, quise como mostrar esa figura pues fresca, ¿no? de la iglesia, y justamente todos los podcasts que voy teniendo o videitos que tengo en YouTube, pues es eso, o sea, cómo saber, porque esa es una pregunta muy buena, o sea, realmente, y así empieza mi pregunta, que es cómo saber realmente que Dios nos ama, ¿no? Y no se vale la respuesta del libro, que es de que, bueno, pues porque Dios la vida por nosotros, digo, eso sí, pues ya lo sabemos, pero realmente cómo estar seguro que Dios nos ama, ¿no? O por ejemplo, el otro día es cómo saber cuál es mi vocación, qué es lo que quiere Dios de mí, ¿no? Cómo acercarme a Dios, cómo empezar a leer los evangelios, por qué libro empezar, ¿no? Entonces, o sea, son preguntas como que muy sencillas y trato que los videos sean muy cortos, de 5 minutos máximo, y se me hicieron demasiados, porque hoy en día hasta yo mismo un video de 10 minutos ya no lo veo, ¿no? Pero si son 3, 4, pues sí lo veo. No, pero sí lo van a ver. Ya no, pues sí lo ven, sí los ven. El tuyo sí lo van a ver. Sí lo van a y ver. Los míos también los ven. Y me encantaría que más gente los viera porque no por una parte personal, sino porque, a ver, son contenidos tan buenos. No tengo un video que yo pensé que se iba a ser súper viral y exitoso, porque hay una parte que se llama la teología del gusano, que muchas veces nosotros en la iglesia no sabemos por qué sucede, pero pues nos sentimos muy mal después de pecar. Sí. Entonces es decir, bueno, pues y nos educaron así, de que bueno, es que pecaste, ya no eres hijo de Dios, Dios te rechaza, entonces porque lo negaste te vas al infierno. Entonces pues es ese miedo que vivimos y que nos sentimos, y hay padres de la iglesia, bueno, no padres de la iglesia, pero sí hay sacerdotes, que es eso, o sea, que te hacen sentir eso como un gusano, ¿no? Un gusano, hay una persona que es un sacerdote que es famoso que escribió eso, ¿no? Un gusano repugnante que vales tierra, no sé qué, dijo, oye, o sea, ¿en qué momento por haber hecho pues sí un pecado, o sea, llegamos de que amamos a Dios y que Dios nos ama, y de repente te termino y dices, pues no es así, y la gente se lo cree y la gente lo siente mal y ya no se acerca a la iglesia, ¿no? Entonces ya no quiere acercarse porque te sientes mal, indigno, y luego cometiste otro o tienes pecado y no puedes salir porque tienes un vicio. Entonces pues eso hace que nos veamos alejando y decir, bueno, pues no, o sea, realmente esa teología del gusano es quitarnos esa idea que nosotros tenemos, bueno, no esa teoría que existe, de dejar de sentir que somos unos gusanos y que somos hijos de Dios. No por ser algo malo, pues Dios nos va a odiar y no nos va a querer, que lo mismo que pasa con un padre. Pues si rompiste el florero, pues se enojará, pero pues se contenta. A lo mejor le da risa que mira, sabía que iba a pasar eso, pero pues bueno, ya está, ¿no? Entonces, pues voy sacando así videitos que luego la gente me va pidiendo de que, oye, ¿por qué bautizar a los niños pequeños? ¿No? Entonces, pues ya hago un videito de por qué bautizar a los niños pequeños. Entonces, pues de eso se trata. ¿Y por qué número de barrio? Porque pues el barrio está en la calle, al menos en México decimos eso, que tú eres de barrio, que estás con la gente, que estás... como decir gente de fuera, calle, ¿no? gente de calle. Gente normal. Entonces, la gente me dice, oye, es que en mi país, pues barrio significa, pues es una connotación negativa, y bueno, pues en mi país también. Pues sí. Pero existe ese concepto de que el barrio pues está afuera, ¿no? El barrio te respalda, entonces el barrio está afuera, el barrio está contigo, o sea, porque es tu comunidad que está contigo. Claro. Y a eso me refería yo, como decir, bueno, pues a fin de cuentas es algo que quiero dar a conocer a la gente, y que no, y de hecho todos mis videos
no son como los estudios de una superproducción, sino que es no. yo me pongo la cámara enfrente y es sentarme a platicar con esas personas, como que si estuviéramos como tú y yo, o sea, es un sofá, yo sentado, y platicar y resolver dudas, porque tampoco es que yo sea, ahorita que lo decías al inicio de la oración, es cierto, o sea, no es que yo sea el doctor del mundo, sino que sí, a ver, lo que yo quiero es pues, compartirte un poquito de lo que sé, un poquito de lo que Dios me ha dado, y que al fin de cuentas pues el Espíritu Santo va a hablar a través de mí, y pues tú vas a entender lo que Dios quiere decirte en ese momento. Entonces por eso siempre pongo pues un silloncito y me pongo a hablar en ese sillón y trato que sea muy casero. Me invitaron alguna vez a grabar en un podcast profesional con pues más producción. Le dije no, porque no quiero que se vea algo muy producido, porque pues ya se ve que hay una producción detrás. Lo que quiero es que se vea casero. A lo mejor es un hallado que despunte, pero bueno, es mi filosofía del podcast. Y, de ese pues podcast, a lo mejor después tienes otros. A lo mejor tal vez puede ser. Entonces, ese podcast es muy, muy casero. Y pues bueno, ese es Número de Barrio, es lo que hace Número de Barrio. Y al fin de cuentas voy teniendo, ahí en Instagram tengo los domingos de preguntas. Entonces la gente me va haciendo preguntas y son anónimas relacionadas a la iglesia, a lo que quieran preguntarme. Entonces de repente hacen unas preguntas que me impresiona, pues cómo la gente pues, tiene dudas tan básicas. Dudas. ¿Nos puedes compartir una así específica, una bien fuerte que te haya hecho? Una específica, por ejemplo, hace poquitito me preguntaron de ¿cómo se llama? Del aborto, ¿no? Que me dijeron de que, oye, si mi pareja no es una buena persona, pues pudiera abortar. Y dices, pues, ¿en qué momento depende el aborto? ¿No? O sea, si depende si es bueno o es mala. Y además, ¿quién eres tú para decir si es buena o mala persona a la otra persona? ¿No? Entonces, pues ya, les voy respondiendo. Hubo también alrededor de Navidad una que me gustó mucho, porque me ponía una persona que sufría mucho porque su familia pues no están cerca de Dios, y que las Navidades, que ya son paganas y no sé qué, tal. Entonces, ¿qué le gustaría? Que estuvieran cerca de Dios. Y mi respuesta fue que, bueno, ¿por qué nosotros nos encanta juzgar a nuestra vista, no? Entonces... Lo que hablábamos al principio. Sí, lo que hablábamos justamente, porque nosotros juzgamos y dice, bueno, pues es que tu relación es tu relación con Dios. No puedes obligar a que las otras personas sean igual a tu relación. Seguramente la otra persona tiene su relación con Dios a su estilo. Oye, que pudiera dar un poco más, o sea, sí, pero no porque se lo digas tú va a cambiar. Entonces es Dios quien lo va a hacer cambiar. Entonces, y al final de cuentas, puede ser que la otra persona viva más cerca de Dios que nosotros que vamos a misa todos los días, ¿no? O que rezamos el rosario todos los días. Se han visto bueno, casos. pues nunca sabemos, ¿no? Hoy platicaba con mis alumnos porque hicimos en el colegio unas cartas para los homeless, ¿no? Entonces hicimos una cosa que se llama el feed de homeless, entonces es alimentar, una actividad que es darles de comer a los homeless. Entonces tienen que escribir una cartita. Entonces, pues en la carta luego que las leía junto con ellos, pues decían de que ojalá y te mejores, ojalá todo salga adelante, va a salir bien, no te preocupes, conocí una persona en tu situación y salió de ahí. Y bueno, pues, o sea, ¿quién te hace pensar que el homeless es una gripa que te vas a curar? No, o sea, ¿quién te dice que el homeless está mal? No, es que no tienen dinero. Y bueno, ¿y quién te dijo que no, es que se drogan? ¿Y quién te dijo que los homeless se drogan? No, algunos tal vez sí, pero no es un homeless, es un drogadicto. No es un homeless. Entonces hay homeless que son respetuosos y lo contrario. Les puse un video de un homeless ruso que se hizo famoso porque donó creo que $200,000 a la caridad. Entonces, o sea, como un homeless llegó y donó esa cantidad de dinero, se pusieron a investigar y él toda su vida se la pasó pidiendo dinero para los pobres, iba y lo daba para los pobres, no eran para él. O sea, él pedía dinero para las demás personas. Entonces les puse el video de él, sí. Entonces, pues no, porque no se lo quitaba a los pobres. Ese es a los ricos. No, él pedía y la gente les daba la entrada del templo, tal. Entonces él iba y lo donaba a gente que lo necesitara más que él. Entonces les puse ese video y les dije, a ver, te aseguro que ese homeless es más feliz que yo. Y eso te lo puedo asegurar. Ya se murió el homeless, pero sí les ponía como que esa parte, y bueno, o sea, no podemos nosotros juzgar, pues porque quién somos nosotros para juzgar a las demás personas, ¿no? Totalmente. Si el homeless está bien, si el homeless está mal, si se droga, si no se droga, y bueno, pues ¿quién somos nosotros para juzgar? Entonces eso le decía a esa persona, o sea, no podemos juzgar, y a fin de cuentas, pues él tiene su relación con Dios y tenemos que respetarla. No podemos obligar a las personas a que cambien, pues porque los podrás invitar y los podrás enfrentar a Jesucristo y llevarlos a la hora santa, a la comunión, que se acerquen a la confesión, y es lo más que podemos hacer. Pero nosotros forzarlos, pues por ahí no va el camino, ¿no?
Entonces sí creo que también muchas veces la gente forza porque ¿qué es que ven? Es que tienes que aprender y yo cambié y bueno, pues es que tú cambiaste, yo no voy a cambiar. No, bueno, a O lo no mejor es el ahorita, momento, a lo mejor, es el momento, exacto, no es un ¿no? momento. Entonces a lo mejor tú tuviste ese retiro del Espíritu Santo maravilloso que te ayudó, pero bueno, a lo mejor esa no es mi espiritualidad. Yo necesito otra cosa o no necesito un retiro, necesito una buena confesión. Correcto. Entonces, o necesito sentir cercano a mi párroco, ¿no? Entonces, en fin, pueden ser tantas cosas, Sí. pero pues es eso, domingo de preguntas y la gente va haciendo cada vez más preguntas anónimas. Esas preguntas te las hacen por Instagram. No, hay una aplicación, porque si las hacen por Instagram sabría quiénes son. Entonces es una aplicación donde les pongo un link, se meten ese link y son 100% anónimas, o sea, no sé quiénes son. Que a veces que me da intriga saber quiénes son, porque me gustaría como que ayudarlo un poquito más, pero pues es parte de, ¿no? Y también es un poquito quitarme ese protagonismo. Y dice, bueno, pues lo que le va a ayudar a esa persona no soy yo, sino que es pues lo poco, lo mucho que le puedo decir, pues en una historia de Instagram, ¿no? Que tampoco es que sea mucho. Entonces eso es más o menos lo que es Numeroide de Barrio. Qué bueno eso. Y parece mentira, pero la cantidad de preguntas e interrogativas que hay en la calle sobre la fe, sobre la iglesia, es impresionante. Así que es súper bueno ese espacio que has creado para eso. ¿Esa fe que estás viviendo empezó a los 17 años o ha ido creciendo a través de, me imagino, de todo este caminar que tienes? Espero que haya crecido un poco más. Nada, sí, claramente sí ha crecido. Y me gustaría saber en qué momento dejó de ser una fe teórica y empezó a ser una fe más práctica. Pues bueno, yo creo que esa parte siempre ha sido de las dos. A lo mejor tal vez era más pasivo antes por lo mismo que estaba más chico y porque siempre te da, al menos a mí me daba. Te voy a decir que al menos da, pero pues no sé si a todos les pasa, pero siempre tienes ese miedo como que el compartirlo, ¿no? Sí. En mi universidad yo creo que no hice mucho apostolado, ¿no? Porque pues escuchaban personas decir otras cosas y bueno, pues, ¿para qué los invito? ¿Para qué les digo? ¿Para qué? Entonces yo mismo pues me iba saliendo como que de ese grupo, que hoy en día me arrepiento, pude haber hecho mucho bien, pero sí, no me atrevía tanto a hablar o decir las cosas con mis amigos que compartían el salón de clases 5 años y pues ya me hice mis amigos, tal, etcétera, pero sí yo creo que se hubiera cambiado esa parte de poder haber ayudado a más personas, pero sí fue en un momento muy pasivo por miedo, cuando rompí ese miedo, que bueno, pues vamos a decir las cosas, y lo que me animó fue, bueno, o sea, ¿por qué si uno de ellos se la pasa todo el día diciendo las cosas que hace un fin de semana en un antro? Digo, ¿por qué no puedo decir lo que hice también en un fin de semana, no? Entonces fue cuando empecé a romper ese miedo y empezar a hablar y empezar a decir y empezar a abrirme literalmente en abanico a más personas. ¿Y cómo se vive esa fe sin aislarse del mundo? ¿Cómo se vive esa fe sin aislarse del mundo? Es muy buena pregunta, pero pues yo creo que es parte de esa autenticidad que decía, ¿no? O sea, que en cuenta nosotros somos auténticos, pues porque pues nosotros y nuestra alma pues está hecha para Dios. Entonces, si logramos pulirnos, si logramos sacar, pues ahorita que esté en moda la mejor versión de nosotros mismos, pues esa mejor versión de nosotros mismos, está Dios ahí de por medio. Entonces va a terminar saliendo Dios, queramos o no queramos, porque Dios está dentro. Si no está dentro, pues por más que quieras aparentar, pues no se va a poder porque no está dentro. Entonces yo creo que es eso, o sea, ser auténtico y sobre todo eso, pulirnos, ¿no? Yo desgrané un pasaje del Evangelio que es totalmente apócrifo, lo que voy a decir, pero cuando llega el joven rico, ¿no? Y que le dice a Jesús que quiere seguirlo, que dice, bueno, ve y vende todo lo que tienes. O sea, me imaginaba que, bueno, puede ser que, y yo lo pensaba en mí mismo, si bueno, o sea, si me voy agarrando y me voy empezando a ser como de otras personas, cuando llega el cielo, y a mí me dolía mucho como que Dios no me reconozca, que me dijo, es que pues ese Edgar no es el Edgar que yo creé, ve y vende todo lo que tienes y luego vienes. O sea, ve y vende, deshazte de todo lo que tienes, y no las cosas materiales, sino pues la forma de ser de él que me gusta, ¿no? O la forma que juega fútbol esa persona, o la forma en que piensa, o las frases que tiene este otro. Entonces como que empiezas a agarrarte distintas cosas y pues a mí me cuentas no vives tu vida, sino que estás viviendo la vida de otro o de otros muchos. Y dice, pues no, entonces Dios va y dice, oye, pues
¿quién eres? ¿No? No, pues soy Edgar, el numerario de barrio. Pues no sé quién sea Edgar, el numerario de barrio. O sea, ve y deshazte todo eso y luego regresas y ahora sí entras, ¿no? Entonces digo que es apócrifo porque no existe eso en el pasaje. Pero es muy real. Pero sí, a mí sí me dolería esa parte de que Dios no me reconociera, ¿no? Entonces trato de siempre ser eso, auténtico. Y habrá gente que le guste esa autenticidad y que esa autenticidad los lleve a acercarse a Dios. Que quizás también tenga que ver con el mensaje de tienes que ser un niño para ir al cielo. Pudiera ser, porque tienes que ser un niño, tienes que ser auténtico, tienes que ser tú, tienes que ser... Los niños no ¿sabes? No fingen ser, son ellos, ¿no? Son ellos. Sí. Que a fin de cuentas eso es como yo resumo el ser auténtico, porque pues puedes encontrar en Wikipedia, en ChatGPT, en donde quieras que es ser auténtico, pero la mejor definición de autenticidad y que lo tienes. O sea, todos tenemos el amigo que no lo puedes describir porque... Pues porque es la mejor descripción, bueno, es que José es José, ¿no? Entonces la mejor descripción de José es cuando dices que José es José, porque es tan auténtico que no lo puedes meter en ningún otro moldecito porque es él. Entonces eso es para mí la autenticidad, cuando no te pueden describir. Esa ventana de la que hablabas hace poco, donde te hacen preguntas anónimas, pues has abierto como una comunicación con todo este mundo. ¿Qué luchas has visto ahí? Hombre, yo le llamo la caja de Pandora. Sí. Es peligrosísima abrir esas preguntas anónimas, pero se ven luchas muchas reales. Fíjate, a mí lo que más me impresiona a mí, tanto de eso como mi canal de YouTube, que hay gente que realmente quiere acercarse a Dios. O sea, yo me sorprendí. Sí. Porque muchos de la gente... Es contradictorio, pero mucha gente que me sigue no son católicos. Sí, te iba a decir y me eso. ponen en los comentarios de que no soy católico, pero la forma que hablas me ayuda a acercarme al Creador, ¿no? Entonces dices, bueno, no es católico porque le llama el Creador, ¿no? Entonces así va la gente poniéndome comentarios que no son católicos. Y dije, qué interesante que la gente que no es católico, cuando ven un video cómo acercarte a Dios, le den clic para ver cómo acercarte a Dios. Claro. Y que se interesen, lo terminen y además pongan un comentario. Entonces, eso me impresionó mucho. Me acuerdo de una niña que me ponía que se vivía es de Venezuela, se fue a vivir a otro país, y entonces en ese país dice que se empezó a alejarse de Dios y de la iglesia por sus razones, que ahí me las ponía, y me dice, pero no soy tan feliz como lo era antes. Entonces, cuando me puso eso, dije, o sea, qué duro, o sea, que ella detecta que antes era más feliz, pero por esas cositas que fue agarrando y que no se puede desprender, que ya no es tan feliz. Entonces me dice, pues, ¿qué consejo te doy? Pues vende eso que tienes y siga a Dios, ¿no? Porque era tan fácil deshacerse de eso que tenía. Claro. Y que lo que tenía es que ella me decía que le gustaba apoyar a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces dije, bueno, pero ¿te sientes tú atraída? Me dijo, no, me dijo, yo tengo mi novio, conmigo está muy bien, pero como que los ve muy indefensos, entonces los apoya, ¿no? Y que siente que la iglesia lo rechaza. Le dije, bueno, qué bien que Dios te hace ver esa parte, porque la iglesia no lo rechaza, ¿no? Entonces, oye, Dios te está haciendo ver cómo puedes tú tratar a esas personas para que se empiecen a acercar una vez más a la iglesia. Dije, ve el área de oportunidad que tienes enorme. Dije, acércate con tu párroco, platica, confiésate y ve cómo puedes empezar a acercar a ellos, ¿no? Que seguramente están igual de necesitados de Dios que ella misma, ¿no? Pues me impresiona eso, cómo la gente pues abren con total honestidad y sinceridad para que les ayudes a acercarse a Dios. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha impresionado. Tú tienes una vida muy activa, Edgar. El silencio y la oración, ¿qué papel juegan en una vida tan movida? Totalmente, porque... ¿Cómo encuentras ese espacio? ¿Y qué papel juega? Tengo que hacer el papel importantísimo, pero tengo que hacerme el espacio porque, pues sí, no hay mejor manera que platicar con Dios que en silencio, ¿no? Entonces, en mi caso no tengo un oratorio, no tengo una capilla, ¿no? Entonces tengo que ir a la parroquia, o también me encanta el café, por eso cuando me diste el cafecito lo tenemos pendiente, pero a mí como lo hago, yo le llamo el ritual, porque llego a mi casa después del trabajo, tengo unos libritos, yo me preparo un café,
prendo una velita que huele rico y ahí es como me pongo en presencia de Dios y empiezo a platicar con Él y empiezo a escribir. Entonces puedo durar media hora, 40 minutos, 1 hora si la plática está buena, Claro. porque a veces que hay mucho chisme que platicar con el sí, Señor, sí. entonces a veces se alarga, pero sí, definitivamente necesitamos, sobre todo más que el silencio para escuchar a Dios, es para escucharnos a nosotros mismos. Ayer fui a misa y el sacerdote decía, porque el pasaje del Evangelio es cuando Jesús llega a una casa que está la niña muerta, ¿no? Entonces dice, bueno, está dormida, entonces, y lo que hace es que se salgan todos. Entonces dice, bueno, es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Todos los ruidos que hay porque estaban la niña hablando y diciendo, dices, silencio para poder hablar con ella, ¿no? Entonces, bueno, sacar también nosotros pues todos esos ruidos exteriores que tengamos para poder platicar con Dios. Entonces, ¿qué es importante el silencio? Importantísimo, ¿no? A veces que pongo canciones, pero canciones que te acompañan a rezar, ¿no? Entonces, pues eso a veces me ayuda, dependiendo en qué mood esté. Claro. ¿no? Entonces, si tengo mucha plática, pues platico. Si estoy muy seco, pongo canciones y eso me ayuda pues a rezar. Pero sí, independientemente de eso, y sobre todo es la constancia, ¿no? O sea, tratar de todos los días hablar, aunque sea poquito, pero a ver, con que sea 5 minutos, 10 minutos al día, con eso nuestra vida sería distinta si podemos platicar con Dios 10 minutitos, ¿no? En lo simple y en lo sencillo. Sí, así es. Qué rápido se va el tiempo cuando el tema es interesante. Yo creo que ya estamos terminando y no hemos hablado nada todavía. Así que falta nada. Parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Totalmente. Y mira, yo que te pensaba leer cosas, pero ya, será el siguiente Edgar, episodio. te voy a ceder unos minutos para que pues, nos des un mensaje a toda nuestra comunidad de Bajo el Mismo Cielo, para que nos dejes con un mensaje muy tuyo y pues te escuchen. Qué difícil me lo pones. Pero yo creo que parte de ese mensaje sería esto que estaba diciendo últimamente, o al final, de ser muy auténticos. O sea, yo estoy seguro que Dios nos creó a cada uno de nosotros únicos y irrepetibles, que Dios nos quiere y sobre todo quiere que seamos esa persona que Dios creó, ¿no? Entonces, si trabajamos en nuestra persona, pues mucha introspección, ayuda, y sobre todo tener una ayuda espiritual y ese acompañamiento espiritual, pues realmente vamos a cambiar el mundo. Hay una historia del Papa Benedicto XVI que habla sobre una iglesia, que cada vez la iglesia se va haciendo más pequeña y hoy en día vemos esa iglesia cada vez más pequeña, y habla que gracias a la iniciativa de cada uno de sus miembros pues va a volver a brotar eso, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros logramos pues encontrar a Dios que tenemos dentro, y si logramos convivir con Él y logramos mostrárselo a los demás de una manera auténtica, pues es esa pequeña iniciativa que cada uno de nosotros tenemos que hacer para que pues vuelva a florecer pues Dios en este mundo que parece que está perdido, que no lo está porque Dios siempre está presente, pero pues que sí vuelva a agrandarse esta iglesia católica hacia todos lados. Entonces yo creo que sería eso, ser auténticos y no tener miedo y buscar a Dios dentro de nosotros para poderlo mostrar a las demás personas. Perfecto. Ser auténticos, no tener miedo y seguir a Dios. Sí. No se me olvida. Esas 3 cosas. Gracias, Edgar, por esta conversación tan honesta, de verdad. Y ustedes, amigos, gracias por acompañarnos siempre bajo el mismo cielo. Nos vemos en un próximo episodio. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanzas en el
bullicio de la fiesta. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así